Seguimos hablando sobre el tema de la Guyana Esequiba porque es tan importante para nosotros. Son 150.000 kilómetros cuadrados, además una salida al Atlántico extraordinaria que no tenemos y donde ha habido negligencia de todos los gobiernos venezolanos. En la época de la Cuarta República se logró, por el Acuerdo de Ginebra del 66, reabrir el debate. Después vino el Protocolo de Puerto España. El presidente Chávez fue muy flexible para apoyar a Guyana. El presidente Maduro ha reabierto la situación de reclamación y la oposición está muy dura en ese reclamo. Por eso el comunicado que veíamos en pantalla hace rato de la Cancillería, un comunicado fuerte, y la presencia en La Haya, precisamente se habla de que Venezuela no participaría. Hay estados, que no es la primera vez que un estado es llevado a la Corte Internacional de Justicia. Pasó, por ejemplo, con el caso de Francia y de Turquía en varias oportunidades, y el no asistir es no reconocer. Por eso el comunicado que está en los medios de comunicación reafirma la voluntad venezolana de reconquistar la Guyana Esequiba, sobre todo los 150.000 kilómetros cuadrados. Y hay gente como el profesor Rají Morillo que han venido trabajando el tema. De hecho, tu tesis de grado es sobre esto, ¿no? Sí, mi tesis de maestría la estoy elaborando sobre este tema de cómo fue la reactivación de la reclamación venezolana a partir de la aparición del memorándum Mayet-Prevost en Es 1949. interesante lo de Mayet-Prevost porque era un abogado que representó a Venezuela, pero demuestra las trampas que hubo, Sí, la la frustración componente que hubo. y la Sí, componente contra Venezuela, sí, ¿no? de que ahí habla de toda esa trampa que hubo, ese fraude que se le hizo a Venezuela en ese juicio de 1899. Y Donde se eso, nos quita el Esequibo. sí, claro, y entonces eso permite reabrir el caso y Venezuela empieza a investigar en un proceso de investigación con varias personas en esa época. Y todo esto conduce a que en el año 62 Venezuela reactive formalmente el caso en Naciones Unidas. Sí, porque en el laudo arbitral de 1899 eran 5 abogados, uno presidente ruso, Sí, 2 británicos, y no habían abogados venezolanos, sino que Estados Unidos representaba a Venezuela. exacto. Y era una situación caótica, venía Castro sobre Caracas, no había interés en los problemas internacionales y perdimos ese inmenso territorio, ¿no? Sí, hay que decirlo, que la situación de Venezuela en 1899 era muy lamentable. Debo decir que se parecía mucho a la situación actual, es decir, la crisis era por todos lados, económica, política, social, de todo tipo. Y bueno, eso lo aprovechó Inglaterra para apoderarse del territorio. Ahora, ¿por qué Gran Bretaña abre el debate? Bueno, Venezuela es la que presiona a Gran Bretaña en el año 62 para sentarlos a negociar, esta vez sí directamente de tú a tú, y resolver este asunto que Venezuela nunca lo consideró cerrado, y menos aún con lo que dice Mayet-Prevost en su Además ya existía memorándum Naciones Unidas y es cuando el canciller venezolano Falcón Briceño. americano. Además, bueno, había una clase política de gente de muy alto nivel, muy preparada, muy experimentada, muy nacional. Para eso se incorporó la población activamente y todas las instituciones del Estado participaron de una otra manera, se hicieron mapas, estampillas de postales que eran muy importantes en aquel entonces. Y se abrió el debate entonces con Gran Bretaña, pero Cuenta que el asunto ya era muy complicado, se desentiende del problema y se lo deja a Guyana. Pero hasta el sol de hoy Inglaterra sigue siendo parte del Acuerdo de Ginebra y eso es algo que hay que evaluar, es decir, el rol de Inglaterra en este asunto. Porque vale decir que quien mandó a firmar al gobierno inglés ese Acuerdo de Ginebra es la reina Isabel II de Inglaterra, es decir, la misma monarca sí. de la actualidad. Y ellos han asumido en la Commonwealth una postura de total apoyo a Guyana, omitiendo alguna mención al Acuerdo de Ginebra. Entonces los ingleses son bastante astutos, por algo son una potencia mundial y han sido un imperio como lo fueron. Ahora, ¿cómo hacer que Guyana no dé más concesiones? Porque están ocupando y explotando ese territorio que es venezolano y además nuestra salida al Atlántico es tan importante, ¿no? Bueno, una de las peticiones que hizo Guyana en la Corte Internacional es que se le permitiera total libertad para ellos dar concesiones, ejercer presencia sobre el territorio y asuntos similares. Bueno, hay la oposición del gobierno venezolano a que Guyana vuelva a dar concesiones, es decir, hay una posición diplomática. Creo que también tiene que acompañarse de acciones concretas en la práctica. Creo que tiene que haber más presencia militar en la zona, de patrullaje marítimo en la zona. Y Evidentemente, el tema de los esequibanos, que son venezolanos para nosotros, porque son en territorio, los argentinos, a todas personas nacidas en Malvinas la hacen Argentina. Nosotros hemos descuidado esos esequibanos que están deambulando en muchas calles de Venezuela. bueno, en la letra de la Constitución, tanto ese territorio como esa gente son venezolanos por nacimiento.
Hay una iniciativa más o menos reciente de otorgarles, ahora sí, definitivamente la nacionalidad venezolana por nacimiento que les corresponde, pero eso ha tenido como unos altibajos y no ha podido concretarse como una política oficial. O sea, sí es una política oficial, pero no ha podido concretarse como algo continuo, como algo constante, permanente. Ahora, ¿podría hacerse, anexar un estado, crear un estado esequibano y anexarlo ya sea a Bolívar o del Tamacuro o crearlo como estado independiente para firmar la potestad venezolana allí? Bueno, ese es uno de los planteamientos que han hecho algunos estudiosos en el tema de, bueno, qué hacer con el Esequibo, convertirlo en un estado, convertirlo en varios estados, repartirlo entre Bolívar y el Tamacuro. Según la geografía venezolana, o sea, la división político-administrativa geográfica venezolana, debería ser entre el del Tamacuro y el estado Bolívar. Y debería nombrarse, pensando en la actualidad del futuro, una autoridad única del estado venezolano para atender esa zona y esa gente. Eso requiere evidentemente de un apoyo decidido del Estado venezolano, y aprovecho aquí para decir que si el gobierno ha llamado a la unidad nacional, a la integración nacional en este asunto, que es un tema de todos los venezolanos, de 30 millones de personas, bueno, tiene que tomar iniciativas concretas, tiene que convocar a los expertos, tiene que atender las sugerencias, los reclamos, las peticiones, los planteamientos de los grupos de activistas en torno a este asunto, la cedulación a los esequibanos, apoyar el proyecto de recuperación y el social desarrollo y económica del regional Esequibo. en esa zona tiene que Exacto. hacerse. Sí, ahí casi no se siente la presencia del Estado venezolano. Es una zona que está relativamente o prácticamente abandonada, y entonces tiene que hacerse sentir la presencia de Venezuela en ese lugar, porque actualmente en el mundo es más importante lo que se conoce como la autodeterminación de los pueblos que los títulos jurídicos, los derechos históricos que pueda presentar un país sobre un territorio o incluso hacer una ocupación militar. Vale mucho más la opinión de la gente, la autodeterminación de los pueblos, que lo que diga un mapa, lo que diga un libro, lo que haya dicho un presidente hace 100 años, en fin. Además, por un principio del utiposietis juris, que fue lo que hicieron las repúblicas hispanoamericanas, lo que poseía España pasa a ser de Venezuela, y esa zona era siempre latina o venezolana, como eran otras provincias, posesiones españolas. Por lo tanto, el territorio Esequibo es venezolano, pero lo tiene Guyana. Eso es cierto. Está el principio jurídico, el utis possidetis juris, que significa como poseías de acuerdo al derecho, seguirás poseyendo. Ese territorio fue incorporado a España en 1498 y eso le da a Venezuela un título y una posesión antiquísima que nadie más tiene. Inglaterra aparece en esa zona 100 años después, y los holandeses aparecen 150 años después de eso. Es decir, Venezuela tiene lo que nadie más puede alegar en esa zona. Pero, insisto, otro más en el mundo. Actuar de manera unitaria, inmensa, con la biodiversidad que hay, con las materias primas, y muy importante que eso es lo que nos da la cara al Atlántico, porque genera el territorio, o con el nuevo derecho al mar, una proyección marítima. Así que vamos a un corte y seguimos siempre en la última parte de Brújula Internacional, agradeciendo al profesor Raín Morillo por este interesante diálogo de la tarde de hoy. Gracias a usted. Usted